Vamos a plantear primero los conceptos básicos de flujo compresible. A grandes rasgos comentamos que el flujo compresible se da en gases, que podemos modelar por medio de la ecuación de gas ideal o por algunas ecuaciones de estado de gas real. Se considera flujo compresible como su nombre lo indica porque se puede comprimir. A grandes rasgos, cualquier fluido compresible es aquel que presenta cambios en densidad cuando se encuentra transportándose. Los dispositivos con flujo de gases que presentan flujo compresible generalmente tienen altas velocidades. Puede ser una turbina, puede ser un generador, un motor, un compresor, como su nombre lo indica. Y bueno, los vamos a analizar desde el punto de vista de la dinámica de fluidos y específicamente la termodinámica. Como cambia su volumen, cambia su densidad. Aquí se están representando procesos sobre un gas. ¿Cómo podemos interpretar la presión de un gas? A grandes rasgos, bueno, vamos a imaginar que tengo contenido en un recipiente un gas. Este gas está formado por partículas del elemento o de la molécula o del compuesto que lo conforma. Y básicamente el volumen del gas está representado por todo el espacio posible que ese gas puede ocupar. La presión de ese gas es un promedio de todas las interacciones que tienen las partículas, que si recuerdan los modelos de gases, un gas se puede considerar un estado de agregación de la materia, donde sus moléculas se encuentran muy separadas entre sí, tienen fuerzas de cohesión bajas, y bueno, depende del modelo, pero estas moléculas tienden a estar tan separadas entre sí que prácticamente las interacciones entre ellas no son importantes. Por eso es que un gas ocupa todo el volumen disponible, porque las moléculas están tan alejadas entre sí y tienen tan bajas fuerzas de cohesión que se separan lo más posible. Entonces la presión de un gas realmente, si ustedes lo ven como tal, sigue siendo fuerza entre área. Y es el promedio de todas las fuerzas con las que estas moléculas en movimiento interaccionan sobre las paredes del recipiente o sobre un sensor de presión. Realmente la presión que tengo afuera, si este sistema está en un equilibrio, es la misma presión del gas. Eso se le llama presión de oposición. Bueno, de modo tal que si yo aumento la presión de oposición, aquí se está modelando un sistema de cilindro-pistón, esa presión de oposición aumenta la fuerza sobre esta área, valga la redundancia, aumenta la presión y hace que este gas se comprima. El gas es compresible precisamente porque las moléculas están muy alejadas entre sí. Hay algunas leyes de los gases que rigen el comportamiento de los gases a diferentes presiones. Tenemos, por ejemplo, la ley de Boyle, que vamos a mencionar, que a grandes rasgos me dice que si yo mantengo a temperatura constante este fluido, la ley de Boyle, si la T es constante, la presión del gas es inversamente proporcional a su volumen. Es decir, bueno, si yo tengo una presión mayor en el gas, es porque la presión de oposición es mayor. Entonces el volumen es menor. Eso es una compresión. El hecho de la disminución de volumen por un aumento de presión. Si pasa lo contrario, si yo disminuyo la presión de oposición, la presión del gas es mayor y se expande hasta que alcance el equilibrio. Hay una consecuencia del hecho de comprimir o expandir un gas, y la consecuencia es que la densidad no es constante. Si yo sé que densidad es el cociente de masa entre volumen, obviamente si cambia el volumen, a pesar de que la masa sea constante, la densidad es variable. Por regla general, si la densidad aumenta, el volumen del gas es más pequeño y viceversa. Por ejemplo aquí, si yo paso desde el estado izquierdo al estado central, con un volumen mayor pero la misma masa, aquí la densidad es más grande. Pero en el caso del pistón de en medio, con un volumen más pequeño y la misma masa, la densidad es mayor.
Entonces sí, a grandes rasgos también la densidad es inversamente proporcional al volumen. La constante de proporcionalidad es la masa. Bueno, así se comporta entonces un gas que está siendo comprimido. Y hay muchos ejemplos de sistemas que presentan flujo compresible. Prácticamente todos los gases que se mueven a través de un dispositivo a altas velocidades. Un ejemplo muy común es en una turbina de un avión, por ejemplo. Una turbina de un avión a grandes rasgos tiene estas secciones. Tiene primero una llamada sección fría y una sección caliente. La sección fría es donde ingresa el aire. El aire está a condiciones atmosféricas usualmente, depende de la altitud del avión también. Bueno, esta entrada se considera admisión. Aquí se tiene una serie de rotores en donde se conducen a un compresor, a una cámara de compresión. Aquí por interacciones mecánicas con estas álabes, lo que sucede es que se aumenta primero la presión del aire. Posteriormente el objetivo es quemar el aire. En un avión, después de este compresor se conduce a una cámara de combustión. Aquí se realiza la combustión como tal. El oxígeno del aire, sabemos que el aire tiene nitrógeno y oxígeno. El oxígeno del aire con un combustible, el combustible típico de un avión es una turbocina, que es una mezcla de hidrocarburos. Produce dióxido de carbono, agua y produce una cantidad de energía. Esa cantidad de energía se utiliza para alimentar una turbina. Esa turbina alimenta un rotor y se liberan los gases de escape. En este caso, dependiendo de la velocidad del avión, de las condiciones de los gases, todas y cada una de estas etapas presentan flujo compresible, porque es un gas y se está moviendo a altas velocidades. Ese es un ejemplo de flujo compresible. Para analizar el flujo compresible, como comentábamos, vamos a usar dinámica de fluidos y vamos a usar termodinámica. Entonces vamos a recordar algunos conceptos básicos de termodinámica para poder analizar el flujo compresible. Bueno, primero vamos a definir qué son propiedades de estancamiento, que tienen que ver con diferentes variables, principalmente la temperatura del gas, la presión del gas y la velocidad del gas. Usualmente un parámetro importante que vamos a usar aquí en flujo compresible es un número adimensional que se llama número de Mach. Se representa MA y es un cociente, es el cociente de la velocidad del sonido en el medio o en el gas compresible entre la velocidad del sonido en el aire. Y dependiendo de este cociente, que es un cociente de velocidades, es adimensional, se tienen diferentes clasificaciones para flujos compresibles. Si la velocidad en el medio es menor que la velocidad en el aire, se le llama flujo subsónico, está debajo de la velocidad del sonido. Si es exactamente igual, es el flujo sónico. Si está encima, se llama supersónico. Generalmente, dependiendo de la bibliografía, hasta un número de Mach de 4. E hipersónico encima de número de Mach mayores a 4. Hablando de número de Mach, va pasando un avión. Entonces, algunas de las propiedades se van a relacionar con el número de Mach. Vamos a recordar también las propiedades termodinámicas, particularmente los balances de energía en sistemas abiertos. Si bien no permanece constante el volumen en un flujo compresible, sí permanecen constantes algunas cantidades energéticas. Se debe de cumplir la ley de conservación de la masa y se debe de cumplir la primera ley de la termodinámica, que es la ley de conservación de la energía.
Entonces, esto es un sistema abierto. Todos los flujos compresibles en tuberías o en cualquier dispositivo son sistemas abiertos. Vamos a recordar qué cantidades energéticas están presentes en un sistema abierto. Recordando de termodinámica, un sistema abierto presenta principalmente cantidades energéticas inherentes a la masa, es decir, energía ligada a la masa, como es la entalpía, como es la energía cinética, como es la energía potencial, y tiene cantidades energéticas que no están ligadas a la masa, que es energía que puede viajar libremente, como calor y trabajo. Las primeras son funciones de estado, las segundas son funciones de trayectoria. A su vez, todos los fluidos, como lo vimos en el parcial anterior, que se están moviendo a través de una tubería, requieren bombeo, denotado como trabajo de flujo. Entonces, vamos a ir analizando todas las cantidades energéticas de un fluido y cómo se relacionan directamente con las variables llamadas de estancamiento, que aún no hemos definido. Bueno, en un sistema abierto, así como lo vemos en termodinámica, este es un volumen de control. Al volumen de control se tiene una entrada aquí a la izquierda, una salida a la derecha, y se cumplen dos balances. El balance de masa, flujo másico de entrada debe ser igual a flujo másico de salida, si solo hay uno. Y todas las cantidades energéticas se conservan, si es estado estacionario. A la entrada, ligada a la masa y a la velocidad, tenemos un flujo de energía cinética, un flujo de energía potencial, un flujo de energía interna y un trabajo de flujo. Usualmente estas dos se asocian y es lo que se le llama entalpía. Energía interna más el trabajo de flujo, que es presión por volumen, es entalpía. A la salida, yo tengo energía cinética a la salida, flujo de energía potencial, flujo de energía interna y trabajo de flujo 2. Igual estas dos en un sistema abierto se asocian en una única cantidad, que es entalpía. El trabajo de flujo es importante porque lo vimos primero desde el enfoque de diseño de bombas, pero también es importante porque se relaciona con las variables del gas, con la presión del gas y con el volumen, o en su caso el flujo volumétrico del gas. Entonces, bueno, vamos a ver de dónde proviene la ecuación de trabajo de flujo. Bueno, lo siguiente íbamos a mencionar de dónde proviene el trabajo de flujo, porque el trabajo de flujo relaciona variables importantes del gas. Cualquier forma de trabajo, o específicamente si se considera trabajo entre tiempo, que es potencia, se puede calcular como por definición, el producto de fuerza por distancia. Bueno, la fuerza sabemos que se relaciona con la presión por esta ecuación, presión es fuerza entre área. Entonces, de la segunda ley de Newton, a su vez, fuerza es masa por aceleración. Yo aquí puedo colocar masa por aceleración por distancia. O también puedo colocar presión por área por distancia, si yo despejo de acá fuerza. Entonces, presión por área por distancia, puedo asociar área por distancia como un volumen. Por eso es que, de acuerdo al análisis dimensional, el trabajo de flujo es válido calcularlo como el producto presión-volumen. De ahí que este producto tiene unidades de trabajo o energía. Entonces, si yo conozco la presión a la entrada y el flujo volumétrico, si trabajo un sistema abierto, el producto de estas dos es una potencia, como lo vimos en el diseño de bombas. Y a la salida igual. Entonces, ese trabajo, que literalmente es energía que se requiere para desplazar el fluido, se encuentra ya ligado a la energía interna como forma de entalpía, que es estos dos. Energía interna más el trabajo de flujo se asocia y se le considera directamente entalpía. Bueno, ya sabemos calcular entalpía, la puedo leer de tablas, la puedo determinar utilizando capacidades caloríficas. De modo tal que si asocio todas esas variables,
Bueno, yo voy a tener dos variables que son cantidades energéticas que no dependen de la masa, o pueden viajar a través del medio sin masa, como calor y trabajo o específicamente potencia. Estas son funciones de trayectoria. Y tengo cantidades energéticas que sí están inherentemente relacionadas a la masa, como energía cinética, como energía potencial, como energía interna y entalpía. Entonces, bueno, esto nos guía, como ya lo han visto, al balance general de energía en un sistema abierto. La pregunta es, ¿cómo se relaciona con el flujo compresible? Bueno, en un flujo compresible, si bien no tiene constante su volumen, sí tiene constante su energía, antes y después. Vamos a expandir este balance específicamente para un flujo compresible. Entonces, bueno, el balance ya lo han visto. Aquí las cantidades que entran o salen al sistema no asociadas a la masa son flujo de calor y potencia. Y esto es igual al cambio de energía cinética por unidad de tiempo, más el cambio de energía potencial por unidad de tiempo, más el cambio de energía interna por unidad de tiempo, más el trabajo de flujo por unidad de tiempo, o potencia de flujo también se le conoce. Si asocio cambio de entalpía considerando energía interna y trabajo de flujo, esta ecuación del recuadro, como ya la han visto en termodinámica, representa el balance de energía en un sistema abierto. Potencia más cantidad de calor por unidad de tiempo es igual a flujo de energía cinética más flujo de energía potencial más flujo de entalpía. Esta es la ecuación general. Una de las características de un flujo compresible es que se considera el proceso de compresión adiabático. Entonces vamos a trabajar con flujo compresible considerando la ecuación de balance de energía adiabática. Es decir, la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo es 0. Cada uno de los términos de esta ecuación están en unidades de energía entre tiempo. Depende del sistema de unidades que consideren. Yo la puedo establecer así, usando la notación del libro de Cengel. Aquí las cantidades minúsculas de abajo, bueno, representan energía entre masa. Cada término de esta ecuación de abajo minúscula representa energía entre masa. Cada término de esta ecuación de arriba mayúscula representará energía entre tiempo. La relación entre estas dos es flujo másico. Es decir, si multiplico la ecuación 2, esta de abajo, por flujo másico término a término, obtengo esta ecuación 1 de arriba. Bueno, en un flujo compresible, ya vamos a acotarla a un flujo compresible que pasa a través de un volumen de control. Bueno, la entrada es de izquierda a derecha, la salida igual. Yo tengo algunas cantidades definidas. Básicamente, usualmente en flujo compresible se considera que es adiabático, es decir, no hay transferencia de calor. Y a menos que sea un compresor o una turbina, si solo es una tubería, se considera que no hay potencia. El término de potencia es la cantidad que consume el equipo. Un compresor consume energía eléctrica, una turbina produce potencia. Pero si es una tubería, vamos a considerar meramente flujo compresible. También en toberas, difusores y otros dispositivos que no consumen energía eléctrica o no generan energía, se considera la potencia 0. Pero un aspecto muy importante es que si hay cambio de temperatura. Si a la entrada le llamo punto 1, a la salida le llamo 2. Aquí tengo una temperatura, tengo una presión, puedo tener un flujo volumétrico 1, un flujo másico 1. Sí hay cambio de temperatura y sí hay cambio de presión. Sí. Porque aquí estoy bombeando este gas utilizando potencia de flujo. Entonces ese gas se comprime dentro de la tubería. Y a través de ese
de este sistema, bueno, siendo comprimido a su vez está viajando. Entonces también tiene una velocidad, 1. A la salida igual tengo una temperatura, tengo una presión, tengo una velocidad, tengo un flujo volumétrico y puedo tener un flujo másico diferente. Tengo densidad diferente porque cambia el volumen. Entonces, a grandes rasgos, si considero de este balance que es adiabático, no va a haber transferencia de calor, que no hay potencia, puedo cancelar este término. Energía cinética no se puede cancelar porque hay variaciones importantes en la velocidad. Entalpía tampoco porque hay variaciones de estado o de temperatura. Y energía potencial usualmente sí lo puedo cancelar. Entonces, el cambio de entalpía más el cambio de energía cinética del fluido debe ser constante y debe ser 0. Lo que me guía a esta ecuación. H0, vamos a definir qué es lo que conocemos como H0. Esto se llama entalpía de estancamiento. Y eso es igual al valor de entalpía que tiene el fluido antes de ingresar a la tubería o antes del sistema, más la variación de energía cinética. Sí, por ejemplo, este valor de H0 es lo que se conoce como entalpía de estancamiento. El valor de entalpía de estancamiento, bueno, tiene esta definición. Representa la entalpía de un fluido cuando se lleva al reposo adiabáticamente. Digamos, yo estoy transportando a través de una tubería o de un equipo un gas que es compresible. Este es el punto de entrada, este es el punto de salida. A la entrada se tiene definida una entalpía H1, una velocidad V1 y una entalpía de estancamiento 1. Todo lo que diga 0 es estancamiento. Las propiedades de estancamiento, bueno, como su nombre lo indica, es qué pasaría con esa propiedad si el gas súbitamente se lleva al reposo. Y se lleva al reposo de forma adiabática, es decir, sin transferencia de calor. A la salida yo tengo una entalpía 2, tengo una velocidad 2 y tengo la misma entalpía de estancamiento que la entrada. Esa es una de las utilidades de las propiedades de estancamiento, que sí permanecen constantes. Si bien no es constante el volumen, no es constante la velocidad, las propiedades de estancamiento sí lo son. ¿Por qué es constante la entalpía de estancamiento? Por el balance de energía. Nosotros dedujimos que el cambio de energía cinética del balance que tenemos acá atrás sería igual a menos el cambio de entalpía. Menos el cambio de entalpía por unidad de tiempo. Es decir, si esto lo escribo por unidad de masa, la de arriba es flujo. Si lo escribo por unidad de masa, el cambio de energía cinética por unidad de masa, sería igual a menos el cambio de entalpía por unidad de masa. El balance de energía me dice que si yo cambio la velocidad de ese fluido, esa energía se transforma en entalpía. Es decir, si yo súbitamente detengo un flujo compresible, toda la energía cinética se convierte en entalpía. ¿Y físicamente qué significa eso? Que va a cambiar la temperatura del fluido. Si súbitamente se está transportando un gas y de repente se detiene, toda esa energía se transforma en un aumento de temperatura, se transforma en entalpía. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? La cantidad de energía a la entrada es igual a la cantidad de energía a la salida. Esta es la suma de entalpía 1 por unidad de masa más velocidad 1 al cuadrado entre 2 es igual a entalpía 2 por unidad de masa más velocidad al cuadrado entre 2. A este término, a esta suma, entalpía más velocidad al cuadrado entre 2 es lo que se le llamó entalpía de estancamiento.
Y para motivos del cálculo, las entalpías de estancamiento a la entrada y a la salida son iguales. Es la ley de conservación de la energía. Y esto me va a servir para predecir, por ejemplo, velocidades que tenía el fluido. Me va a servir para predecir temperaturas y me va a servir para predecir presiones. Porque la entalpía es función de temperatura y presión y la energía cinética es función de la velocidad. Entonces, el flujo compresible se analiza desde el punto de vista termodinámico porque la cantidad total de energía es constante. A su vez, el hecho de que la cantidad total de energía sea constante, si yo considero que esto es adiabático, significa que toda la energía en forma de entalpía se usa para un aumento de temperatura. La primera ley me dice que adiabático significa que no transfiere calor, pero hay una consecuencia de un proceso adiabático que rige la segunda ley. Cualquier proceso adiabático a su vez es isoentrópico, es decir, es entropía constante. Porque si yo estoy considerando per se, como tal, que un proceso es adiabático, por la definición de entropía de la segunda ley sabemos que el cambio de entropía, lo voy a plantear en términos diferenciales. Esto es por definición el cambio de calor de un proceso que es reversible entre temperatura. Entonces, si es adiabático, la cantidad de calor transferido es cero y por lo tanto su diferencial es cero. Entonces el hecho de que sea adiabático también es isentrópico. Adiabático requiere que sea isentrópico y reversible. Y además reversible. Por lo que para analizar flujos compresibles vamos a usar algunas ecuaciones de gases en procesos que son isentrópicos y además son reversibles, mecánicamente reversibles. Isentrópico significa entropía constante o que el cambio de entropía sea cero. Matemáticamente, si el cambio de entropía es cero, esto significa que S2 menos S1, el estado final menos el estado inicial es cero. O sea que la entropía del estado 1 es igual a la entropía del estado 2, siendo 1 inicial y 2 final. Y mecánicamente reversible, como su nombre lo indica, significa que pueden regresar al estado inicial. Pueden moverse del estado inicial al final y viceversa, sin perder energía. Entonces todos los flujos compresibles se analizan desde el punto de vista adiabático. Bueno, con base a esto, vamos a analizar qué sucede energéticamente con un proceso de estancamiento. El proceso de estancamiento es un límite que se lleva cuando yo estoy transportando un gas, particularmente un fluido compresible, a través de una tubería y súbitamente lo llevo a disminuir su movimiento, es decir, lo llevo al reposo. Esto generalmente con un obstáculo. Pero este es un concepto teórico que me va a servir para los cálculos de velocidades y temperaturas. Durante ese proceso de estancamiento, como comentamos, la energía cinética de un fluido se convierte en entalpía. Este gas tiene una velocidad que si yo lo detengo súbitamente aquí con un obstáculo, esta energía cinética inherente a la velocidad se convierte en entalpía, por lo tanto hay un cambio de temperatura. Y hay un cambio de presión, es lo que se menciona ahí en el texto. El estado de estancamiento se llama estado de estancamiento isentrópico, cuando el proceso de estancamiento es reversible y además adiabático.
que es lo que les explicaba que proviene de la segunda ley de la termodinámica. Okay. Las propiedades que vamos a considerar en flujo compresible son las siguientes. Siempre que estamos considerando un estado de estancamiento, que comentábamos, tenemos un gas moviéndose a cierta velocidad y súbitamente es interrumpido hasta el reposo de forma diabática. El estado 2 se considera el estado de estancamiento y se analiza con respecto al estado 1. Vamos a definir temperatura de estancamiento, que sería la temperatura 2 en el gas en reposo. La presión de estancamiento, que tengo aquí la presión 2. Generalmente se le pone un 0 para denotar que es de estancamiento. Tenemos densidad, como es un fluido que cambia su volumen, su densidad cambia. Entonces tengo una densidad de estancamiento. Y estas se analizan con respecto a las temperaturas iniciales, presiones iniciales y densidad inicial. El estado de estancamiento se indica con el subíndice 0. A partir de aquí, siempre que vean un 0, es la propiedad de estancamiento. Por ejemplo, vamos a definir la llamada presión de estancamiento. Sería la presión que alcanza el fluido cuando se lleva al reposo de forma isentrópica y se determina con esta ecuación. Esta ecuación les puede parecer conocida porque es la ecuación que rige cualquier cambio de un gas en estado adiabático. Bueno, ¿cómo considero la presión de estancamiento? Similarmente a como lo veíamos en este diagrama, si el gas se mueve a cierta presión y súbitamente se lleva al reposo de forma diabática, tengo un estado inicial y un estado final. Entonces, mediante esos estados yo puedo relacionar cómo calcular presiones o temperaturas. En este caso tengo presión de estancamiento entre presión del gas, es igual a temperatura de estancamiento entre temperatura del gas, elevado a este factor. Se tiene una constante K. Bueno, esta letra es kappa, es una letra griega que se parece a K. Kappa entre kappa menos 1. Esa letra griega es el cociente de las capacidades caloríficas del gas a presión constante entre la capacidad calorífica del gas a volumen constante. El libro de Cengel la usa como la letra kappa, el libro de Smith la usa como la letra gamma, pero es lo mismo. A través de esta ecuación yo puedo deducir ecuaciones para calcular densidad, cambio de densidad, para calcular volumen, etc. Bueno, ¿cómo lo relaciono? Yo sé que la densidad es la inversa del volumen específico. Densidad es masa entre volumen, volumen específico es volumen entre masa. Esta es la V. Y a su vez en gases adiabáticos se cumple que el producto presión por volumen elevado a la constante kappa en cualquier estado es constante. Entonces yo puedo escribir presión del gas por volumen específico a la kappa es igual a presión de estancamiento por volumen específico en el estado de estancamiento elevado a la kappa. Si estas ecuaciones las combino con la ecuación de la presión de estancamiento, obtengo la relación entre densidad y densidad de estancamiento. Que es esta de arriba. Bueno, habría que sustituir nada más el cociente presión entre presión 0. Al revés, presión 0 entre presión. Y si lo despejo de aquí, sería el volumen específico elevado a la kappa entre el volumen específico elevado a la kappa en el estado de estancamiento.
Y esto se cumple también, que sería densidad uno entre densidad elevado a la K entre 1 entre densidad de estancamiento elevado a la K. Eso es el lado izquierdo de la ecuación, lo igualo con el lado derecho, que es este cociente de temperaturas elevado a este exponente. Y después de eliminar aquí la constante kappa, bueno, me queda esta ecuación. Vamos a usar esta ecuación para relacionar densidad con densidad de estancamiento y esta para relacionar presión con temperatura de estancamiento. Esas son las ecuaciones básicas para poder determinar fluidos compresibles. Vamos a relacionarlo nada más con el balance de energía. En el balance de energía, bueno, yo tenía lo siguiente. Tengo que la energía total de entrada es igual a la energía total de salida si es estado estacionario. La energía total de entrada involucra calor transferido por unidad de masa, trabajo realizado por unidad de masa. Aquí se asocia entalpía de estancamiento. Aquí recuerden que esta entalpía ya tiene entalpía como tal y velocidad, es decir, energía cinética por unidad de masa. Esto sería H1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2, igual acá. Esto es H2 más velocidad 2 al cuadrado entre 2. Generalmente para diferenciar entalpía de estancamiento con entalpía a secas, en fluidos a la entalpía se le llama entalpía estática y a la otra se le llama entalpía de estancamiento. Usualmente de esta ecuación, si la tubería se encuentra a la misma altura, a la misma elevación, no hay cambio importante de energía potencial por unidad de masa. Y la ecuación se traduce en esta de abajo. Noten lo siguiente. Si yo uso entalpía de estancamiento, esa entalpía de estancamiento en cualquier punto se relaciona con la capacidad calorífica de la misma manera que la entalpía estática. Esto sería Cp por delta T, pero es delta T de estancamiento. Es decir, temperatura de estancamiento final menos temperatura de estancamiento inicial en ese mismo punto I. Por eso esta diferencia de entalpías de estancamiento se pone como Cp por delta T de estancamiento. Y esa última ecuación representa el balance general de energía por unidad de masa en términos de propiedades de estancamiento. Aquí se dejó el cambio de energía potencial por unidad de masa para generalizarlo completamente.